Buenos días, el vídeo anterior sobre el suicidio ha tenido muy buena crítica y la verdad que estoy muy contenta, entonces me lanzo con otro vídeo sobre un tema también muy actual. En diciembre en Zaragoza se hizo el 12º Congreso de la Asociación Española sobre el estudio de los trastornos de la alimentación. Entonces, la formación y la experiencia que ella tenía, más la actualización de este congreso, sí que me gustaría hacer un vídeo de este tema, sobre la comida y los problemas que nos puede llegar a traer, tanto en la restricción, como la anorexia y la bulimia, como en el exceso, como puede ser el sobrepeso y la obesidad. El congreso que se hizo en Zaragoza se llama Más allá del cuerpo, y es un buen título porque todos los problemas que tenemos con la comida realmente tienen que ver en parte con una base emocional y un sufrimiento emocional. Vamos allá. Bien, me gustaría empezar por cómo llegamos a tener un trastorno relacionado con la comida. Es un camino muy largo, muy difuso y que empieza con un coqueteo hacia ciertas conductas de una manera muy sutil. La persona no percibe que realmente pueda tener un problema relacionado con la comida y realmente no se da hasta muchísimo más tarde. Pero sí que es verdad que ese camino va a ser muy parecido o es muy parecido al que experimentan todas las personas que al final terminan teniendo un trastorno relacionado con la alimentación. Suele existir una vulnerabilidad previa, incluso puede que esté en los genes, pero sí que es verdad que hay factores que se irían sumando. ¿Cuáles son estos factores? Tiene que ver mucho nuestra familia, por supuesto, y los estilos de crianza que hayan utilizado. Tiene que ver muchísimo también, que ya saben que soy una pesada con el apego, pero tiene que ver mucho también el tipo de apego que hayamos tenido. Aparte de la influencia de los factores de crianza y del estilo de apego, también influye mucho la presencia de traumas. El trauma no es necesario ni suficiente para que se dé el trastorno, pero sí que tiene un peso importante. Con traumas también me refiero a grandes sucesos tipo abuso sexual, maltrato, bullying, pero también pueden ser traumas menores como negligencias, chantajes psicológicos, abusos de exceso de responsabilidad y otros estilos que tienden más a darse durante largos años en la infancia. Y sobre todo se ha visto que con respecto a las personas que terminan siendo diagnosticadas con un trastorno alimentario, el 73% de ellas sí que había presentado algún tipo de trauma. Y ese tipo de trauma se había dado en el ámbito del hogar, bien sea por algún tipo de abuso sexual dentro del ámbito familiar o bien sea por algún tipo de maltrato o negligencia o abuso, como comentábamos antes. Modelos educativos que podamos tener en casa basados sobre todo en la exigencia o en la sobreprotección condicionan mucho al desarrollo de este tipo de trastornos. Suelen ser personas que han tenido un modelo educativo muy estricto, ambientes en casa negativos donde por ahí impera el conflicto o las normas están implícitas, nunca se habla o la comunicación es muy pobre y se da todo por hablado. Suelen ser ambientes familiares que nos generan gran temor a la crítica. Queremos ser los hijos perfectos. Evidentemente todos queremos satisfacer a nuestros padres y que nuestros padres y madres estén orgullosos de nosotros mismos. Pero suele ser un listón tan alto y a veces dista tanto de lo que a nosotros nos gustaría hacer que esa diferencia se vuelve una carga muy pesada y un sufrimiento difícil de llevar para la persona. Al final terminamos en niveles cada vez más altos de perfeccionismo y de una ansiedad exagerada ante cosas que no estaban previstas o bajo nuestro control. La persona se vuelve con muy poca conciencia incluso de sus emociones, porque de alguna manera, como tienden a ser negativas, las va bloqueando, no las quiere sentir y genera como una especie de vida sin tono emocional, pero sí con muy controlado todo, muy previsible, con unos objetivos y unas metas que al final lucha muchísimo por alcanzar y cuando los alcanza ni siquiera puede sentir satisfacción porque no tiene conectado justamente con esa parte de conciencia emocional. Sumado a todo esto, un simple comentario de «ay, estás
un poco más gorda o más gordo, o uy, este verano te has engordado, o este pantalón ya no te queda como te quedaba antes. Bueno, algún comentario que sea referido al aspecto físico quizás ya sirva para ser el detonante de una crisis con respecto a su cuerpo, y entonces empezar hábitos de dieta y de restricciones como forma de ver si se reduce ese malestar, que en principio la punta del iceberg es el aspecto físico y la comida, pero que en realidad tiene unas raíces de malestar personal que vienen con la historia de la persona. Bien, ¿qué pasa cuando todo este malestar emocional se junta con un malestar físico y hay algún detonante, y entonces comenzamos a recorrer el camino de las restricciones, las dietas o el comer de una manera desorganizada porque hay una emoción negativa muy intensa en nuestras vidas? Cuando al final esta persona termina generando otro tipo de adicción con sustancia o sin sustancia, al final encuentra una vía a través de la cual reducir su malestar y canalizarlo. Lamentablemente lo canaliza hacia una vía que le terminará generando otro problema, o incluso muchas personas, por ejemplo, lo canalizan a través del ejercicio físico porque en realidad les libera un montón, libera endorfinas y les mejora, pero a su vez terminan generando un comportamiento adictivo porque lo asocian a una mejoría física. Entonces al final terminan generando otro problema, que es la adicción al deporte, la vigorexia, o no ir al gimnasio solo por descargar el día y tener un cuerpo sano, sino justamente por una adicción o por un sentimiento de dependencia. Es como que está preso de ese comportamiento. Y lo que les decía es, este malestar genera tanta impulsividad que la persona no es consciente de esos comportamientos, se termina disociando porque así sufre menos, y al fin y al cabo, cuando se da cuenta que está mal, tiene como un montón de conductas que le generan problemas y que a su vez generan problemas más gordos. Y al final lo que empezó siendo un problema con la comida puede que ya no sea ni siquiera el problema principal, porque ahora lo es otro tipo de adicción a otro comportamiento. Pero sin embargo lo que está en la base de todo eso es el malestar que traía la persona consigo. Y esas son las soluciones que ha ido encontrando para poder llevar ese malestar. ¿Por qué tiende a ser tan adictivo, tan crónico, y terminamos generando también otros trastornos? En el cerebro tenemos un núcleo que se llama núcleo accumbens. Ese núcleo se llama núcleo de recompensa. Significa que cuando hago determinada conducta, ese núcleo libera dopamina a mi cerebro. Y eso es en ese momento puntual como si me ganara la lotería. Entonces, cada vez que, por ejemplo, tenemos un atracón de la comida, cada vez que vomitamos, cada vez que compramos, cada vez que tenemos sexo, cualquier comportamiento con respecto a este trastorno, a esta patología, bien sea de la alimentación o cualquier otra que tengamos junto con el de la alimentación, en el momento puntual que ejecutamos esa conducta, nuestro cerebro es como si le diésemos una palanca y libera todo eso. Entonces nos genera un placer tan alto que tendemos y queremos repetirlo. El problema es que cuando esas sustancias empiezan a absorberse, nos queda ya el cargo de conciencia de lo que hemos hecho, fíjate, y cada vez voy a más, y no me puedo controlar, no puedo parar, ¿cómo hago para parar esto? Es como una adicción a que ese comportamiento nos genera una sensación muy placentera, muy rápido y muy intensa. Para mí algo importante es decirles a estas personas que cuando acuden a buscar ayuda, que normalmente antes han pasado por el médico, les han recetado antidepresivos, ansiolíticos, llevan un montón de medicación encima, realmente a nivel neuroanatómico se encuentran diferencias entre personas con trastornos alimenticios y personas que no presentan este trastorno. Es como que el trastorno genera una lacra en el sistema nervioso central que le cuesta muchísimo al cuerpo recuperarse de ese proceso tan devastador y tan crónico a su vez. Por ejemplo, en el córtex prefrontal, que es donde tenemos la parte del autocontrol y la impulsividad
edad se ven muchísimas alteraciones. Los procesos inflamatorios, las pacientes anoréxicas o los pacientes obesos también tienen muchas alteraciones en el eje hipotálamo suprarrenal. Es como si el sistema inmune reaccionase diferente ante los procesos inflamatorios. Y por otro lado, presentan alteraciones en la oxitocina, que la oxitocina les sonará que es la hormona del amor y de la vinculación. Suelen tener déficit de esta hormona, con lo cual son personas que tienden a la desconfianza y a apartarse del vínculo, además de estar muy sensible al rechazo. Entonces vemos como no solo es una relación alterada con la comida, sino es una relación alterada con todo nuestro sistema y con todo nuestro cuerpo y nuestras emociones. Para mí lo importante es que esta persona sepa que en terapia, al menos en mi abordaje, no se trabaja quitando la solución que la persona ha encontrado a su malestar. No se quita la comida, no se quita la adicción, sino se trabaja con el malestar que la genera, trabajando con los traumas, el trastorno de la persona o las dificultades que ha tenido esta persona con respecto a la alimentación deberían ir, y todas las otras dificultades, deberían ir mejorando paulatinamente y progresivamente. Tengo que decir también que cuando el trastorno está instaurado en la persona y la persona ya presenta o está diagnosticada de un trastorno de alimentación, bien sea anorexia, bulimia o trastorno por atracón, cualquier comportamiento desorganizado con la comida que esté ya instaurado, es un trastorno que cursa crónico y tiende a recaídas. Entonces, si no has llegado a ese punto, te animo a que busques ayuda, por supuesto, te animo a que lo hables, te animo a que identifiques si en tu vida o en tu familia has tenido estos tipos de estilos educativos que hablábamos, o traumas, o una historia dolorosa en algún aspecto. Te animo a que busques ayuda profesional para trabajar en poder liberarte de ese dolor y que no se vuelva a expresar en otras patologías. Y también te animo a que lo abordes con tiempo para que justamente no se cronifique, porque lamentablemente el cuerpo nuestro tiene memoria y muchas veces, aunque a las personas se logre un normopeso con el tratamiento, el cuerpo a nivel de marcadores biológicos sigue mostrando insuficiencias en un montón de neuropéptidos, por ejemplo, que no se llegan a recuperar ni siquiera un año después. Entonces es importante no llevar al cuerpo a ese extremo y poder abordar antes el problema, entre otras cosas porque no es necesario que la persona llegue a ese sufrimiento tan extremo. En el caso de los problemas con la comida, la persona experimenta un sufrimiento tan extremo que se abandona biológicamente a sí misma, quiere salir de su cuerpo, quiere no sentir, y todo lo que hace va encaminado a no sentir. Entonces realmente tiene que ser horrible estar en esa situación y te animo a que busques ayuda. La relación que tenemos con nosotros mismos al final es la que expresamos con la comida. Y esta frase es una frase muy sencilla, pero es muy cierta. Al final de cuentas, cómo nos tratamos a nosotros mismos se expresa en cómo nos tratamos ante la comida. Es muy importante conectar con nuestras propias sensaciones de hambre y de saciedad, lo primero. Y por supuesto, diferenciar el hambre de otros estados emocionales. ¿Por qué? Porque cuando aprendo a diferenciar el hambre de otros estados emocionales, cuando tengo hambre como, y cuando tengo otro estado emocional, sea cual sea, no lo voy a expresar comiendo, o no lo voy a expresar vomitando, o no lo voy a expresar comprando, drogándome, cualquier otro problema. ¿Cómo podemos hacer para identificarlo y distinguirlo? El hambre, por ejemplo, se expresa a 4 niveles. En el nivel sensorial, la comida nos va a entrar por los sentidos, por los ojos, por el olfato, incluso a veces por el oído. En la parte mental son las creencias que tenemos con respecto a eso. Por ejemplo, veo un brócoli, ¿qué pensamientos se me pasan por la cabeza? O veo unas patatas fritas con huevo frito, ¿qué pienso sobre ese plato? En el plano emocional es la emoción que me genera esa comida. Me pongo súper eufórica, súper feliz, me da asco, me aburre otra vez este plato, no sé, otra vez la misma ensalada. En el plano físico es lo único que tenemos que tener en cuenta, la sensación física que nos genera el plato de comida. Si me apetece comerlo, físicamente hablando, así como desde las entrañas, o no me apetece. Pero no tengamos en cuenta las emociones, las creencias y la parte sensorial a la hora de empezar a comer y parar. En los trastornos de alimentación se ve cómo
las personas tienen muy alteradas todas estas facetas, la faceta emocional, las creencias, incluso la parte sensorial con respecto a la comida. Y es muy importante trabajar con algo tan sencillo como es la señal de hambre y de saciedad, y ser capaz de comer cuando se tiene hambre y saber parar cuando se está lleno. El cambio al final se da como forma natural en el que la persona llega a un punto en el que es consciente de esa relación disfuncional que está teniendo con la comida y con sus emociones, y lo que se hace es generar una motivación que al principio parte desde fuera, pero en terapia se logra internalizar para que la persona sea igual de perseverante que es, como lo es en el trastorno, sea igual de perseverante en su recuperación. Entonces te pregunto, ¿cómo de importante es para ti cambiar? ¿Y qué confianza crees que tienes en poder hacerlo? Probablemente tu respuesta sea que es muy importante cambiar, pero tengas poca confianza. La confianza te la brindarán los recursos y las personas con las que te rodees, porque necesitas ayuda para poder trabajar con todos esos sufrimientos que llevas en tu cuerpo, que nada tienen que ver con la comida realmente, ni con tu aspecto físico, ni con tu silueta. Espero que este vídeo te haya ayudado a identificar los puntos en los que previo a tener un problema puedes haber pasado en tu vida, sobre todo quizás para quitar el tabú de que parece de que uno realmente tiene que estar bien. Incluso es una patología que la gente empieza a notar algo raro probablemente cuando el problema ya está instaurado. Entonces, si puedes a través de informaciones o vídeos que vayas viendo identificar este problema antes y hablarlo y buscar ayuda, te animo para que justamente la recuperación sea mejor, más rápido y sobre todo, y lo más importante, dejes de sufrir antes. Me gustaría terminar por decir que probablemente en la sociedad actual es muy difícil estar exento de tener no un trastorno por hacer una etiqueta, sino problemas, vamos a decirlo, dificultades relacionadas con la comida o con las drogas o con el alcohol o con las compras. Creo que al final todos pasamos por el camino de las dificultades emocionales. Entonces, aceptarlas, identificarlas, trabajarlas lo antes posible hace que realmente tu vida sea mucho más bonita, te sientas mucho mejor contigo mismo, te aceptes, tengas la autoestima más alta y puedas afrontar a su vez diferentes presiones que te haga la vida más adelante, o diferentes traumas o diferentes sucesos adversos. Si puedes, no mires para otro lado, porque al final esto es como un tablero en el juego de la oca, que vas a llegar a una casilla que te va a mandar a la casilla inicial. Entonces, cuanto antes puedas ocuparte de esas sensaciones que, aunque no las sabes resolver, sabes que te están machacando, yo te animo a que lo hagas, que confíes en ti mismo lo primero y busques ayuda. Muchas gracias, espero que les haya gustado, y si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran tratar en concreto, toda oídos. Adiós.